Hola, podemos utilizar nuestros conocimientos de presión hidrostática para analizar la presión arterial en las jirafas, por ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo en el que nos dicen que el cerebro de la jirafa está unos 2 metros por encima del corazón, y que calculemos cuál es la presión en el corazón, la presión mínima que tiene que haber en el corazón para que llegue la sangre al cerebro. También podemos calcular después cuál es la presión en las patas de la jirafa o en el final de las extremidades, que están a 3 metros por debajo del corazón. Bien, ¿cómo se calcula esto? Bueno, pues tenemos el corazón de la jirafa aquí y el cerebro aquí, y circula por las arterias, es un fluido, tenemos el campo gravitatorio, entonces sabemos que la presión disminuye con la altura o aumenta con la profundidad. Esto, como no estamos sumergidos en un fluido, estamos hablando de un animal, pues nos conviene más calcular con altura sobre el suelo. Vamos a llamar a esto altura del corazón y esto altura del cerebro. Bueno, no se distingue mucho corazón y cerebro, pero bueno, intentaré que quede claro. Entonces sabemos que la presión en una columna de fluido entre dos puntos diferentes, tenemos que la diferencia entre dos, por ejemplo, la presión en el cerebro menos la presión en el corazón, será más o menos la rho de la sangre por G por la diferencia de alturas, I del cerebro menos I del corazón. Bueno, podéis ir a ver en los apuntes si aquí va un más o va un menos, pero también se puede pensar. Mira, si el cerebro, sabemos que la presión en el cerebro tiene que ser menor que en la del corazón, porque vamos subiendo y cada vez hay menos fluido por encima. Entonces, si la I del cerebro es más grande que la del corazón, esto es un número positivo, 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 entonces aquí quedaría la presión del cerebro más grande que la del corazón y no tiene sentido, así que aquí va un menos, si lo escribimos así. Bueno, esta es la relación. Entonces de aquí podemos despejar la presión del corazón, que quedará la presión del cerebro, más la densidad llevando esto para allá, de la sangre por G, I del cerebro menos I del corazón. Podemos ver que no nos hemos equivocado, la presión en el corazón va a ser mayor que la presión en el cerebro, porque todo esto es un número positivo. Vale, esto lo único que he hecho de aquí a aquí es pasar este a ese lado y esto a este lado, despejar y sacar esto. Bueno, hace falta la densidad de la sangre, que no la he puesto. La densidad de la sangre es aproximadamente la del agua, es un poquito mayor porque tiene cosas disueltas. Vamos a tomar 1050 kilogramos por metro cúbico. Con estos números, la I del cerebro menos la I del corazón son los 2 metros que nos dicen, están 2 metros más alto. Tenemos esto. La presión del cerebro, ¿cuál es? Bueno, nos dicen cuál tendría que ser la presión mínima del corazón para que el cerebro le llegue sangre. O sea, la mínima presión del cerebro, estamos hablando todo de presiones manométricas, la mínima presión que tiene que haber en el cerebro es al menos 0, es decir, en absoluta la presión atmosférica. Querremos un poquito más para que además fluya y no se quede ahí encharcado, pero vamos a calcular como si la presión en
mínima manométrica fuera 0. En realidad será un poco más, ¿vale? Bueno, si ponemos 0 aquí, la presión en el corazón nos sale, pues, echáis la cuenta, 1050 por G 9,8, podéis tomar 10 si queréis, por 2 metros, igual a aproximadamente 2,1 por 10 a la 4 pascales. Muy bien, pues eso es lo que nos piden. Normalmente será un poco mayor a eso. Eso es mucho, es poco. Podemos comparar con la presión de un humano en el corazón. Esto es la presión mínima, así que estamos hablando de la presión diastólica, ¿vale? No cuando aprieta el corazón en la sístole, sino más bien cuando la presión mínima en el retorno de la sangre hacia el corazón. La presión mínima en las arterias es la presión diastólica. Así que vamos a comparar con la mínima de un humano, que son, si tienes 12, 13,8 por ejemplo, o 13,7 o algo así, eso significa, normalmente está dado en centímetros de mercurio, significa 130 milímetros la alta y 80 milímetros de mercurio la baja, ¿vale? O sea que vamos a comparar con esta, porque esta es la baja también, es la mínima del corazón de la jirafa. Bueno, entonces uno lo tenemos en pascales, otro en milímetros. Para comparar, lo lógico es pasar uno a pascal, este a pascales o este a milímetros. Vamos a hacer vamos a hacerlo al revés un poco. Supongamos que queremos expresar esta presión del corazón de 2,1 pascales, 2,1 por 10 a la 4 pascales, en lo correspondiente a milímetros de mercurio, es decir, como si fuera la presión de una pequeña columnita de mercurio. A ver de cuánto es, pero de mercurio, no de sangre. Rho de Hg, vamos a usar la densidad del mercurio. Rho de Hg por G por una cierta altura. Despejamos la altura, presión del corazón entre G y Rho del mercurio, y esto nos sale 0,155 metros de altura, es decir, una pequeña columna de 155 milímetros, es decir, una pequeña columna de mercurio de 155 milímetros, es decir, es una presión que podríamos expresar como 155 milímetros de mercurio. Comparado con los 80, veis que es aproximadamente el doble. En realidad será más aún, porque, como os decía, la presión en el cerebro de la jirafa no va a ser 0, va a ser algo mayor a 0. Muy bien. La segunda parte es calcular la presión en las patas. Bueno, igual podemos hacerlo en los pies. La presión en los pies, volviendo a nuestra diferencia de presiones entre dos puntos, es la presión en el corazón más la densidad del fluido, que es la sangre, por G por la diferencia de alturas. Igual. La presión en los pies va a ser más grande, así que aquí pongo la I del corazón menos la I de los pies, ¿vale? Esto es 0, esto es 3 metros, nos dice que están esto 3 metros más abajo, esto es la altura sobre el suelo de los pies, pues 0, y esto 3 metros, y así nos queda una presión en los pies lógicamente más alta que en el corazón. Vale, si calculáis esto, metiendo aquí este valor, aquí, y el resto, las cosas que están puestas ahí, pues esto sale unos 5,15 por 10 a la 4 pascales, ¿vale? Más del doble de la del corazón. Si lo pasáis a milímetros de mercurio, haciendo una cuenta similar a esta, eso nos sale 38,7 centímetros o 387 milímetros de mercurio. Una presión muy alta, que eso, para poder aguantar esa presión tan alta, las patas de las jirafas tienen una piel que está muy tensa alrededor de la parte de abajo de las
de las patas. Es muy firme, es como unas medias de compresión, para evitar que la sangre se acumule en las extremidades inferiores.